Es La Mañana de Federico. Es radio. Tercera hora de Es La Mañana de Federico. En Es Radio son las 8 en punto de la mañana, las 7 en las Islas Canarias. Muy buenos días a todos aquellos que se incorporan a esta hora a nuestra sintonía. En este lunes 3 de julio de 2017, en 30 minutos comienza ya nuestra tertulia. Hoy con Germán Terz, Cayetano González y Fernando Lázaro. A partir de las 9:15, Javier Arias nos va a acompañar para hablarnos de ese especial sobre la liberación de Ortega Lara y también el asesinato a cámara lenta de Miguel Ángel Blanco, realizado por Libertad Digital, y un teléfono que tienen ustedes a su disposición para que nos cuenten, bueno, pues cómo vivieron ustedes esos días de julio de hace ya 20 años, cómo les gustaría que las nuevas generaciones recordasen a Miguel Ángel Blanco y a Ortega Lara, y bueno, cuál es su opinión 20 años después sobre lo sucedido, ¿no? Hoy Federico Jiménez Los Santos en Libertad Digital habla de la trayectoria y de los años que han pasado desde la liberación de Ortega Lara a la puesta en libertad por parte del gobierno de Mariano Rajoy de su asesino, de su captor, de la persona que quería que muriese en ese zulo, Bolinaga. Interesante artículo, desde luego imprescindible en un día como hoy. En el 91-409-0503 es el teléfono de los oyentes, 91-409-0503, donde nos pueden dejar su opinión, su comentario o bueno, simplemente su recuerdo si así lo desean. Vamos a comenzar hoy con el tiempo. Les tenemos que comentar que bueno, continúa la subida lenta, eso sí, de grados en el termómetro, y esta semana ya va a ser bueno, una semana en donde de nuevo los termómetros van a coger temperaturas más típicas de esta primera quincena de julio que las que estábamos viviendo y disfrutando muchos. La semana pasada ya unas temperaturas prácticamente otoñales, incluso, no les voy a decir invernales, pero casi, por la noche en algunos puntos de España se hacía necesaria la colcha y una colchita, una mantita finita, eso era necesario. Y bueno, esto ya se ha acabado. 36 grados hoy se anuncian en varios puntos de la península, 33 en el centro peninsular de máxima, ya estamos a 19. En Córdoba y en Granada 38 grados se va a alcanzar hoy, incluso van a rozar los 40 grados. Y la mínima en Burgos y en León con 8 grados, aquí de momento siguen encabezando el pelotón del pasmo, algún que otro chubasco en el Cantábrico, pero bueno, a medida que vaya pasando la semana vamos a seguir sumando grados al termómetro. Hasta aquí el tiempo. Un día más y después del último numerito de los alcaldes separatistas este pasado fin de semana, tenemos que centrar la vista en Cataluña. Hoy el diario El País publica la segunda parte de ese borrador de la ley de ruptura de la Generalidad, en donde se nos habla ya de un modelo totalmente bolivariano, de un modelo totalmente venezolano, un foro de modelo bolivariano que decidiría, después de la celebración del referéndum, durante un debate que se prolongaría durante 6 meses, la elaboración de una constitución al margen absolutamente de todo. Esto en 6 meses en un foro compuesto, ciudadano, dicen ellos, compuesto, imagínense todos ustedes, ¿por quién? Pues por Esquerra, por la CUP, por todas las asociaciones catalanistas que apoyan el independentismo. Bueno, esto es lo que pretende el gobierno de Puigdemont. De momento no hemos encontrado el desmentido en las páginas de La Vanguardia, pero lo esperamos de un momento a otro, como ya sucediese con esa primera parte del borrador. Recordarán todos ustedes que en esa primera exclusiva que publicó hace unas semanas el diario El País, al cabo de unas horas en La Vanguardia teníamos el desmentido por parte de la Generalidad. Hoy de momento no lo encontramos, pero seguro que de alguna manera u otra se produce. Esta es la novedad, que se produce un día como hoy, en el que Ada Colau, y en ella están puestas todas las miradas, o al menos buena parte de las miradas que está dirigiendo Puigdemont, parece que da marcha atrás de las declaraciones que hiciese hace tan solo 3 días, en donde apoyaba el referéndum separatista. Bueno, ahora dicen las páginas del Periódico de Cataluña que realmente quizá no haya que ir tan rápido, que a lo mejor hay que ir un poco más despacio, que quizá el referéndum debería de prepararse de otra manera, con un poco más de tiempo. Por supuesto, dice que el pacto con el Partido Socialista de Cataluña para el gobierno de Barcelona no está en ningún momento en entredicho. Bueno, y es que quizá por ahí vayan los tiros. Es que quizá Ada Colau se está dando cuenta de que si apoya sin fisuras el referéndum independentista, a lo mejor parte del Partido Socialista, parte de ese Partido Socialista, rompe con Ada Colau. O no,
porque el Partido Socialista ya no se sabe uno por dónde va. Si el Partido Socialista de Cataluña se ha hecho con el partido, si se lo ha comido directamente con el Partido Socialista, si hay una escisión dentro del partido del propio Iceta, si es ahora Pedro Sánchez el nuevo Miquel Iceta. En fin, veremos a ver qué es lo que sucede, porque también, a medida que pasan los minutos, las declaraciones y el discurso de Pedro Sánchez, del líder socialista, también cambia. Por otro lado, y este punto también es interesante, hoy el diario La Razón publica que aquellos alcaldes del PDeCAT que asistieron a la reunión del pasado sábado con Puigdemont no firmaron el acuerdo según el cual cederían sus instalaciones para la celebración del referéndum. Y es que ellos saben perfectamente a lo que se tienen que atener. Y no estamos hablando de las altas instituciones catalanas, ni de presidentes del Parlamento, ni de presidentes de partido, ni de portavoces de partido. No estamos hablando de alcaldes de pequeñas localidades del PDeCAT que se tendrían que ver en los tribunales con los jueces si ceden sus instalaciones para la celebración de ese referéndum. Hoy es noticia en el diario La Razón, así que, como ven todos ustedes, multitud de noticias aderezadas con declaraciones como la de Xavier García Albiol, el presidente del Partido Popular, en las últimas horas en Cataluña, diciendo que a quien tiene miedo a los españoles es a los dictadores, es a los tiranos. Bueno, esas declaraciones toman otra dimensión una vez que se conoce ese proyecto en el que está trabajando la Generalidad. ¿Está mirando a Venezuela Puigdemont? Sin lugar a dudas. ¿Quiere Puigdemont para Cataluña lo que está sucediendo en Venezuela? Bueno, estas serían algunas de las preguntas que deberían de responder en las próximas horas los dirigentes de la Generalidad. Con Sara Sanz y con Daniel Muñoz vamos a hacer el repaso por esas 5 noticias más importantes, las 5 noticias más importantes que nos deja el día. La llamada ley de ruptura, que se presentará este mismo mes de julio, establece que Cataluña se constituya como una república y que el presidente de la Generalidad concentre las funciones de jefe de Estado y de Gobierno. El borrador se define como norma suprema hasta que la Constitución catalana sea elaborada por lo que ellos denominan un foro social constituyente, es decir, un modelo similar al de Maduro en Venezuela, asambleario y en el que participen organizaciones sociales y partidos políticos. Y tal como sucede precisamente en Venezuela, el control del Poder Judicial lo ostentarían los políticos, que podrán nombrar a los jueces. Este mismo sábado Puigdemont firmaba el manifiesto de compromiso con el referéndum. Sin embargo, no lo hacían sus propios alcaldes después de que la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, según La Razón, lo ordenase para evitar ser inhabilitado. Puigdemont insiste en que quieren crear un estado de libertades. Xavier García Albiol garantiza que no habrá consulta y Ada Colau, por su parte, en El Periódico, asegura que no pondrá en peligro a los funcionarios. Contra el estado de la amenaza, el estado de esperanza, el estado de los derechos de los ciudadanos y, seguramente, el más importante, el derecho de la libertad de expresión y el derecho a decidir. Tener la absoluta tranquilidad y la absoluta garantía que en España, mientras gobierne Mariano Rajoy y mientras gobierne el Partido Popular, nadie va a convocar un referéndum para separar Cataluña del resto de España. Lo que sí que puedo decir es que primero a los ayuntamientos no se nos puede pedir que asumamos una responsabilidad que es del Gobierno de la Generalidad. En ningún caso, como alcaldesa, pondré en peligro a la institución ni a un solo funcionario ni trabajador que pueda hallarse en una situación de riesgo o de compromiso. Bueno, a esta hora de la mañana lo que cuenta La Vanguardia es que ellos también han tenido acceso a ese borrador, según explican, un borrador al que solamente han tenido acceso 12 personas y que está guardado bajo llave. Bueno, ahora mismo prácticamente todos los españoles, porque se lo estamos contando, lo publica en la portada del diario El País y ahora mismo en su edición digital La Vanguardia, en donde dicen que esa ley de ruptura se va a poner en marcha, como aquí se ha avanzado ya en nuestra tertulia, en la última semana del mes de agosto, y en donde se va a apelar a resoluciones de la ONU y de la Haya, más o menos dando a entender que es como la respuesta democrática de última opción, que da respuesta a la frustración generada por el último intento de encaje de Cataluña en el Estado y que representó el Estatuto del año 2006. Esta va a ser la salida que prepara el Gobierno de la Generalidad en esa ley de ruptura que prepararían para la última semana del mes de agosto, y aquí Pepe García Domínguez, lo recuerdo perfectamente, en esta tertulia lo avanzó, que se espera un verano caliente, un mes de agosto caliente, que de hecho el partido en el gobierno, el Partido Popular, tiene a todos sus portavoces y a todos sus
personas con responsabilidad, empezando por el presidente del gobierno, la vicepresidenta y los portavoces en el Ejecutivo, al tanto, para que no se cojan vacaciones, porque en esa última semana se podrían producir varias noticias, y esta información que publica ahora mismo La Vanguardia confirmaría los planes del Ejecutivo de Puigdemont. Bueno, el caso es que la Esquerra, en cualquier caso, sería la gran beneficiada de este proyecto independentista que se presentaría ya para la última semana del mes de agosto, el último intento de romper Cataluña y de romper España. Según el último sondeo que publica el diario La Vanguardia, los republicanos mantendrían mayoría en el Parlamento de Cataluña. No se excluiría un tripartito con el PDeCAT y con la CUP, aunque eso sí serían las opciones que más votos perderían, más apoyos perderían si se produjesen ahora las elecciones. El partido de Oriol Junqueras ganaría con holgura unos nuevos comicios electorales en Cataluña, consiguiendo así 43 escaños según una encuesta que ha hecho pública hoy La Vanguardia. La CUP, en cambio, perdería más de 3 puntos y la mitad de sus diputados, quedándose con apenas 5. Sin embargo, el Partido Republicano no descarta integrar a la CUP y al PDeCAT en un tripartito de mayoría soberanista. En clave nacional, según un sondeo de Metroscopia para El País, los socialistas pierden un punto en un mes en intención de voto hasta situarse en el 21,6%. El diario de Prisa achaca esta caída al acercamiento con Pablo Iglesias y el cambio de postura sobre el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá. Sin embargo, otra encuesta en El Confidencial, el PSOE conseguiría 2 puntos más que en las pasadas elecciones hasta situarse en un 25%. El Partido Popular se sitúa en ambos sondeos como primera fuerza, oscilando entre el 25 y el 30% de los votos. Unidos Podemos, por su parte, conseguiría un 20% y Ciudadanos se situaría en torno al 18%. Bueno, y es importante a ver qué postura toman tanto el Partido Socialista como Ciudadanos en los presupuestos para 2018, en ese techo de gasto que hoy va a aprobar el Ejecutivo en una reunión extraordinaria que posteriormente va a presentar, y que tanto Partido Socialista como Ciudadanos van a fijar también postura. En principio, el rechazo del Partido Socialista se da por hecho. Veremos a ver si le enseña el gobierno al partido de Rivera un caramelito para que finalmente pique, pero la semana pasada, lo que ya saben todos ustedes que reclamó Rivera es una bajada de nuevo en el IRPF que negó Montoro, que negó Mariano Rajoy, y que dijeron que si se produciría a final de legislatura, ya para el año 2019. En cualquier caso, hoy se inicia una procesión para el Partido Popular muy pero que muy compleja, que empieza por esa presentación y aprobación del techo de gasto, que continuará con la cumbre de Hamburgo los próximos días 7 y 8 de julio, donde Rajoy va a llegar a esa reunión de líderes internacionales con las cifras que presenta España, por bandera. Ese debate sobre el techo de gasto que se va a producir el próximo 12 de julio en el Parlamento, y para su aprobación, para que se apruebe, solamente necesita el Gobierno una mayoría simple, y que culminará el próximo 26 de julio con esa comparecencia de Mariano Rajoy ante los tribunales por el caso Gürtel. En los tribunales, in situ, no por pantalla ni por plasma, no. En los mismos tribunales, y veremos a ver el efecto que puede tener esto sobre el Partido Popular, las alianzas, la postura que tome Ciudadanos, que ya hemos visto también en qué situación y en qué cariz están tomando sus declaraciones en los últimos días. Bueno, de momento, hoy nos vamos a quedar con ese Consejo de Ministros extraordinario y con esa posición fijada por Partido Socialista y Ciudadanos. Con el voto en contra del Partido Socialista ya sobre la mesa, Moncloa estaría dispuesta a negociar una bajada del IRPF, haciendo así un guiño a Ciudadanos y contar con su apoyo al techo de gasto. Sin embargo, no estaría dispuesto a hacerlo hasta 2019. Desde el Ejecutivo hablan de una subida del techo de gasto de 1.500 millones. Esto permitiría no tener que recortar, dicen, ninguna partida social como educación o sanidad. Bueno, pues ahí está la previsión para el día de hoy, un día en el que también se va a hablar, por supuesto, de nuevo del ministro Soria y también del ministro Montoro. Hace unos instantes hablábamos con Luis Fernando Quintero y yo le decía, oye, qué orgulloso te tienes que sentir, ¿no?, de ver cómo esas informaciones que avanzó en su día Libre Mercado y que avanzaste tú, bueno, pues hoy de nuevo tienen su efecto en la prensa, incluso en algunos libros de memorias que preparan algunos exministros. Y es que es la noticia exclusiva que publica hoy el diario El Mundo. Así es, explica Soria en estas memorias cómo Cristóbal Montoro utilizó una vieja cuenta de su madre en Suiza para acusarle ante Mariano Rajoy. Según Soria, aunque declaró dicha cuenta ante el fiscal, esta polémica fue el detonante de su dimisión para no tener que hablar de su madre en el Parlamento. También tiene palabras para Soraya Sáenz de Santamaría, a quien acusa de apoyar a las grandes cadenas de televisión para que no se ejecutara
ejecutará una sentencia ante el Tribunal Supremo y cuenta cómo las eléctricas iban a su despacho con reales decretos, dice, ya redactados para su aprobación. El exministro, sin embargo, aún no ha decidido si lo va a publicar. Claro, esto es lo más sorprendente, ¿no? Que tienes el avance de tus memorias, que se las estás pasando por entregas a Carlos Segovia para que las publique en portada en el diario El Mundo, y tú te piensas si vas a sacar un libro contando todo esto. A lo mejor es que no hay ninguna editorial que te lo quiera publicar, o a lo mejor es que te lo vas a tener que editar tú solo. Lo dudamos mucho, pero bueno, mientras se lo vaya pasando a Carlos Segovia y nosotros nos vayamos enterando de lo que dicen las memorias del ministro Soria, pues la verdad es que está bastante bien. Pero el relato por lo que avanza Segovia en el periódico, de lo que fueron esas últimas horas como ministro del Interior, en donde Montoro llamaba minuto a minuto a Mariano Rajoy para decirle, oye, que mira lo que hace el ministro de Industria, oye, que me he enterado que el ministro de Industria, su madre, tiene una cuenta en Suiza. Oye, presidente, que me he enterado que el ministro de Industria mira lo que hacía con estas empresas y que se presentaba aquí cada 2x3 y ya le conocían en la casa. Bueno, pues todas estas cosas las cuenta el ministro de Industria en este libro que, según cuenta El Mundo, se estaría pensando si lo publica o no. Bueno, y hoy, a las 8:16 de la mañana, a las 7:16 en las Islas Canarias, cuando quedan, 15 minutitos para que comience nuestra tertulia, les tengo que avanzar. Para todos aquellos que nos están escuchando desde este preciso instante, nos están viendo a través del canal 125 de Movistar y no lo han hecho anteriormente, vamos a dedicar buena parte de nuestra tertulia, sobre todo a partir de las 9 en punto de la mañana, a ese gran especial que ha publicado Libertad Digital en los últimos días y que va completando, en donde se están recordando esos días del mes de julio de hace 20 años que comenzaron con la liberación de Ortega Lara y que finalizaron con el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Lo recuerdan muchos de sus protagonistas que hoy en día son contertulios de esta casa, como por ejemplo Cayetano González, que hoy nos va a acompañar, como por ejemplo Fernando Lázaro, que también nos va a acompañar en la tertulia y que estos días en su periódico, en el diario El Mundo, bueno, pues ha retratado a la perfección cómo fueron aquellas jornadas y cómo, bueno, desde la perspectiva que da los años transcurridos, muchos piensan hoy en día, muchos analistas, que el asesinato de Miguel Ángel Blanco, ese secuestro y asesinato, fue el mayor error que cometió la ETA en su estrategia, porque consiguió que la sociedad española, especialmente la vasca, se quitase el miedo de encima y se manifestase por primera vez incluso enfrente de las sedes de Batasuna en el País Vasco, con lo que eso y ello suponía hace nada más y nada menos que 20 años. De todo esto hablaremos a partir de las 8:30 en nuestra tertulia con Germán Terç, con Cayetano González y con Fernando Lázaro, y también con Javier Arias, que ha tenido el privilegio, la suerte de hablar con los agentes de la Guardia Civil que dirigieron el dispositivo de liberación de Ortega Lara. Si no han tenido ocasión de ver ese vídeo en donde se nos presenta cómo entra la Guardia Civil en esa nave industrial donde estaba el Zulo, donde estuvo secuestrado durante 532 días Ortega Lara, de verdad, háganlo porque merece la pena, porque uno se da cuenta de la dimensión del terror, de la dimensión del horror que produjo la ETA durante años y que provocó la ETA en esa persona, en Ortega Lara, en José Antonio Ortega Lara, que no debe ser nunca olvidada, que es un héroe de nuestro tiempo, como Miguel Ángel Blanco y como tantos héroes anónimos, con su nombre y su apellido, como nos gusta recordarlos aquí, en este programa, en Libertad Digital, en Radio, y que, nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, no queremos olvidar y queremos que las nuevas generaciones los recuerden, sepan quiénes eran estas personas. Hoy, Daniel, vamos a recuperar, o Sara, a lo largo del programa, varios de los testimonios de estos agentes de la Guardia Civil, ¿verdad?, que nos recuerdan cómo fue ese momento de la liberación de Ortega Lara. Sí, entre ellos, por ejemplo, el del general de la Guardia Civil, Pedro Muñoz, y del jefe del operativo que liberó a Ortega Lara. Relata cómo se desarrolló, por ejemplo, la operación para liberar al funcionario de prisiones del Zulo, en el que la banda terrorista ETA le había secuestrado durante esos 532 días. El oficial cuenta que desconocían si iban a tener que enfrentarse a un terrorista para proceder al rescate y cómo el etarra Bolinaga fue conducido por la Guardia Civil a la nave donde se pensaba que estaba Ortega Lara y se negó a confirmar su presencia. Escuchamos su testimonio junto al del general de la Guardia Civil, Pedro Muñoz, que recuerda cómo días después, un 13 de julio, era asesinado Miguel Ángel Blanco. ¿Colaboró con vosotros de alguna forma? No, en absoluto. ¿Crees que hubiera estado dispuesto a dejar morir a Ortega Lara de hambre y no haberos dicho jamás dónde estaba? Sin ninguna duda, sin ninguna duda.
conociendo, como digo, conociendo el relato de cómo se transformaron, cómo se fueron transformando y cómo fueron creciendo como terroristas, viendo y conmovidos del relato de cómo trataron a José Antonio, viendo físicamente cómo se comportaron en el momento de la detención con absoluta frialdad y absoluta distancia de lo que ahí estaba sucediendo, pues bueno, no nos cabe ninguna duda de que lo hubiesen dejado morir, sí. Los resultados, lógicamente, de aquello hay que juntarlo con el desgraciado asesinato de Miguel Ángel Blanco. O sea, la muerte, la liberación de Ortega Lara es el punto, digamos, más brillante de la lucha antiterrorista, y el secuestro el asesinato de Miguel Ángel Blanco es el punto más negro. Es el punto más negro porque era un viaje sin retorno. O sea, desde el momento en que se produce, nos encontramos ante una situación que no tenía retorno. La exigencia que se planteaba era o se doblega el gobierno o a este hombre hay que matarlo. Muy dentro de ese especial, por supuesto, el artículo hoy de Federico, donde ya directamente concluye, quizás se podría concluir de esa manera, ¿no? Con este trayecto, ¿no?, de estos años, con la liberación de Bolinaga, la puesta en libertad de Bolinaga por parte del gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy, que fue el asesino, el carcelero de Ortega Lara, que se negó durante 2 horas de interrogatorio a decir dónde estaba, porque estaba convencido de que no le iban a localizar los agentes de la Guardia Civil. Y cuando ustedes vean ese vídeo de la nave donde estaba Ortega Lara metido en ese zulo, en esa especie de ascensor hidráulico, se darán cuenta de lo que estaba haciendo Bolinaga. Era muy complicado, había que ser pero muy profesional, y nosotros tenemos la suerte de tener a los agentes de la Guardia Civil que tenemos, gente preparadísima, de localizar a Ortega Lara. Era muy difícil, estaba realmente en un zulo escondido y estaban convencidos de que si lo abandonaban ahí se moriría de hambre. Por supuesto, también pueden leer a Rosa Díez, también un papel importante y una reflexión interesante la que hace de aquellos días, y a Maite Pagaza Ortundúa, donde nos vuelve de nuevo a recordar una portada para la memoria que tampoco deberíamos de olvidar ninguno de nosotros y ninguno de los periodistas aquí presentes. Ortega vuelve a la cárcel. Esa fue la portada del diario Egin, la repugnante portada del diario Egin, el día que se liberó a Ortega Lara. Ortega vuelve a la cárcel. Bueno, pues con este recordatorio es con el que inicia Maite Pagaza, que está haciendo una labor y que hace una labor extraordinaria en Estrasburgo para recuperar la memoria de todas las víctimas de ETA. Bueno, su artículo que firma en Libertad Digital y que comentaremos durante el día de hoy en nuestra tertulia. Pero a las 8:22 de la mañana, las 7:22 en las Islas Canarias, es el momento, Sara, de hacer una visita a la Mutua madrileña, ¿verdad? Sí, Rosana, porque estoy segura además que todos nuestros oyentes, una gran mayoría de ellos, se hacen la misma pregunta que me hago yo prácticamente diariamente, y es ¿por qué a mí, si soy muy buena conductora, me han subido el seguro de mi coche y además tengo el coche impecable? Bueno, pues escucha esto, todos nuestros oyentes, porque te va a gustar. Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o de moto, vente a la Mutua y sea cual sea, te lo van a bajar. Llama ya al 902-555-485. Toma nota de este teléfono, 902-555-485. Puedes consultar las condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua. Bueno, pues nos vamos a la Mutua, y a las 8:23 también a recordar a los oyentes cómo se pueden poner en contacto con nosotros, Silvia, y escucharles a partir de las 9:30. Pues tienen 2 formas de ponerse en contacto con el programa, lo que ellos prefieran: dejarnos un mensaje llamando a nuestro contestador automático al 91409-0503, 91409-0503, o si lo prefieren pueden escribirnos a la cuenta oficial del programa, @eslamanana de FJL en Twitter. Hoy muy pendientes sobre todo de lo que quieran contarnos, de lo que recuerdan de aquellos años, hace ya 20, en que fue asesinado Miguel Ángel Blanco y liberado por la Guardia Civil Ortega Lara. Bueno, pues ahí lo vamos a dejar. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida venimos ya con la tertulia. Se lo vuelvo otra vez a recordar, también en el canal 125 de Movistar, hoy con Germán Terz, Cayetano González y Fernando Lázaro, y a partir de las 9:15 con nuestro compañero Javier Arias de Libertad Digital, que pues ha colaborado en ese especial que publica Libertad Digital sobre este tema. En unos instantes regresamos. Es La Mañana de Federico.